Como podrán adivinar, se trata de una transmisión en momentos muy críticos para la llamada oposición venezolana, porque el gobierno va a arrancarnos en las próximas horas, ya lo está haciendo, una profunda división de todo el pueblo trabajador, de todas las capas medias, de toda la gente enterada y no enterada de política. Va a terminar por imponerse algo así como las matrices de opinión de lo que es el régimen, de lo que son los dueños de los medios de comunicación, y frente a ellos vamos a hacer un gran esfuerzo desde las redes sociales para no dejarnos apabullar y para proponer nuestra visión en esta hora dramática del país, donde rápidamente se está abriendo paso una línea de capitulación frontal de parte de los que ya sabíamos que iban a capitular, pero que tienen ahora a su favor la enormidad de la ventaja de que proponen, al parecer, una salida muy fácil. Eso ya está listo, está listo. Se trata de votar para salir de Maduro. Y hay del que no vote. Si no votas, colaboras con el gobierno. Mentirosos, ustedes saben que van a hacer fraude. Los bicharracos del poder político chavista. Ustedes saben que están traicionando la voluntad de un pueblo que quiere ver desaparecer este régimen. Pero de todas maneras, pretenden llevar como mansos corderos a la mayoría de la población. Solo que esta vez no va a ser fácil llevarnos a una capitulación en toda la línea, porque ustedes capitularon, pero nos arrastran a todos nosotros a una situación insostenible de descreimiento, de ausencia total de perspectivas para la gente que se mete en la música electorera con unas esperanzas dignas de mejor causa, pero ustedes quieren ese entonces llevarnos otra vez, así es, a el atascamiento electoral, a la idiotez electorera, favorable y fabricada, por supuesto, por el propio régimen. Ahí empezaron, con toda la fanfarga del caso, a tocar la música que quiere Maduro que se toque, que quiere Diosdado que se toque, que quieren todos los poderes maléficos del mundo entero, que querrán que ayudemos en su agonía al régimen Maduro a sobrevivir. Y no se necesita mucho esfuerzo para detectar que ya salieron en primera fila los electoreros de siempre, los partidarios del chantaje, de que nosotros llevamos a un callejón sin salida, porque ¿qué nos queda? No podemos perder espacio. ¿Y quién les ha dicho a ustedes que ha servido para algo los famosos espacios que tienen desde hace años? ¿Quién ha dicho que la Asamblea Nacional sirvió para otra cosa que no fuera para traicionar a la gran mayoría, para el sinsabor de ver frustradas una y otra vez todas y cada una de las aspiraciones del pueblo venezolano? Déjense entonces de fingir ya. Ustedes son parte del régimen. El régimen necesita del auxilio de los electoreros y ustedes corren en su auxilio para proponerle varios candidatos. El que vote por el falsón, que ya se lanzó y dice que no retrocederá, me imagino con la intención de que cuaje, como dicen, su candidatura para no tener ni siquiera que medirse con otros factores, bien, sepa que el idiota que vote por el falsón es tan idiota y traidor como el propio falsón, que lo tenían allí en el juego opositor como un gran personaje. Ahí lo tienen, en primera línea de la traición. Y Kiko a defenderlo. ¿Será Kiko ya está ahí? Bueno, no podía esperarse menos de Kiko. Kiko está en la primera línea, de los capituladores de oficio, de los traidores de oficio, de los agentes del gobierno. Y bien, pero faltan otros. Algunos van a disimular, porque son víctimas, porque los han inhabilitado. Y como inhabilitados no podrán lanzarse, pero no dejarán de echar varilla. Van ustedes a ver que inhabilitados y todos van a tratar de pesar
en la opinión pública. La gran incógnita, ¿qué va a hacer Mendoza? Bueno, si Mendoza es de la clase de ilusos que pretende sustituir con su nombre, que se lo ganó bien el país, para completar la faena de el personaje que necesita el pueblo, que necesita el gobierno para atornillar más el pueblo a la desdicha, a la desgracia de padecer de esta mavita de gobierno, de esta mavita de tiranía terrorista, entonces me dicen, siempre dicen, Mendoza dijo no, pero es que muchos quieren que Mendoza diga que sí. ¿Y quiénes quieren que Mendoza diga que sí? Los que quieren llevar a Mendoza a defender la indefendible posición electorera de la MUD. Mendoza va a ser entonces el agente de la MUD para prestarse a la 90ª estafa presidencial del chavismo, todas ganadas con maña y con absoluta falta de, no, yo no voy a decir honestidad, con absoluta y total, digamos, trampa por parte del CNE chavista. Amigos, esto está más que visible, las cartas de la trampa sobre la mesa. ¿Qué quieren? ¿Que Mendoza se inmole por ustedes? Mendoza quiere inmolarse. Ah, interesante. No sabía yo que este hombre había perdido todo sentido de realidad y ahora quería inmolarse por los intereses de los politiqueros de oficio que viven de las migajas que le tira el gobierno este de malandrines rojos del PSV. Ahora, yo creo que Mendoza es suficientemente astuto, digamos realista, para no ver que sencillamente le han tendido la trampa de las trampas. Dice, pienso que Mendoza es inteligente y no entra en el juego. ¿Y si entrara, qué diría? ¿Que es por bruto que entra o porque le convino a no sé qué coalición de intereses? Bien, allí no hay inocentes, mis amigos. En estas faenas políticas no hay inocentes. Todos tenemos intereses, absolutamente todos. Hay intereses altruistas, intereses generosos, intereses mezquinos, intereses repugnantes, intereses positivos, intereses neutros, pero intereses por supuesto negativos. ¿Cuáles son los intereses que podría defender Mendoza postulándose para una candidatura presidencial? Créame que yo creo que no serían los económicos. ¿Qué más poder económico quiere? Un oligopolio que tiene 60% o 80% de la circulación de productos que con la marca Polar le han permitido tener la primera y más grande fortuna de todos los tiempos en Venezuela, legal, porque las ilegales son mayores, esas fortunas, las ilegales las tiene Diosdado Cabello, Ramírez, el pobre Ramírez que no tendrá con qué alquilar una habitación ahora en el extranjero, la caterva esta de bandidos de PDVSA que saqueó y reventó con estafas millonarias en dólares, y quizás el primo de Cabello, pobrecito, el hermano David Cabello, ese debe ser también un pobre diablo, o el Jesse Chacón, hasta el Bernal está riquísimo, el negro Aristóbulo y su colección de yates, Cilia, la arpía mayor del régimen. ¿Usted cree que entonces Cilia, la jefa de los narcoflores, no tenga una fortuna igual o mayor que la de Mendoza? Bien, bueno, ellos tienen sus intereses mafiosos y van a defenderlos, por supuesto, con toda clase de atropellos, incluyendo el de asesinar, el de, digamos, ajusticiar en vivo y en directo, con cohetes antitanques, a un valeroso grupo de abnegados venezolanos que se les enfrentó con propaganda, solo con propaganda, porque era lo que hacía el núcleo de Óscar Pérez, con propaganda de guerra, de la necesidad de enfrentar las Fuerzas Armadas a este régimen. No mataron a nadie, hacían propaganda con
por su postura absolutamente correcta de que se produjera una escisión en las Fuerzas Armadas, que viniese la gran mayoría de las Fuerzas Armadas en rescate de la nación venezolana, humillada, hambreada, reventada, reprimida, encarcelada, etcétera, enferma, sin asistencia, exiladas, y bien. Pero vamos a votar, ¿no? El que te va a votar es votar. Ah, ok, caramba. Cuidado con esa frase, amigo Cristian. Creía que usted proponía ir a votar, porque lo iba a rapar de inmediato. No quiero aquí alcahuetas y cabrones de las elecciones de Maduro. En cambio, el amigo Cristian, que lo conozco, ponía votar con B pequeña es votar con B grande. Y es correcto. Así es. Casi, casi. Entonces, así es. Votar es votar con B grande. Bueno, entonces, les decía, la gente del amigo Oscar, el grupo de extraordinarios venezolanos, que deberíamos cada uno de sus nombres decirlos todos siempre, el problema es que al estar ellos con otros centenar o más de víctimas del 2017, de este mismo año ya, y del 2014, no se nos olviden los que murieron defendiendo la votación de Capriles. Es que hay muchos muertos en nuestra vida de defensores de la tesis de que esta dictadura del cipote debe irse cuanto antes mejor. Y bien, dice Potente Lobo, saludo, regresa con el doctor Bello. ¿Y cuando se ha ido? Nunca se ha ido Potente Lobo del lado del amigo Bello. Y bien, amigos, fíjense ustedes, cada vez que leo cosas, entonces se va para otro lado la conversación. Esa es la diferencia entre transmitir para Periscope y transmitir para una grabación como la de YouTube. No se entiende en YouTube que uno dialogue con la gente que, digamos, propone cosas aquí. Sigamos entonces como si no existiera, por favor, el Periscope para hacer una grabación que quiere contener los aspectos fundamentales de la actual coyuntura política. Mire, en la actual coyuntura política se concentran todas y cada una de las variables, todas y cada una de las aristas, de los segmentos de la realidad que deben ser interpretados y condensados en una jerarquía de problemas, unos más importantes, unos menos importantes, para dar respuesta con una jerarquización de consignas, es decir, no solo de la comprensión común del acontecimiento que vemos delante, sino de la respuesta política que necesitamos para cada uno de esos aspectos de la realidad. La realidad, por definición, es plural y requiere de una respuesta también plural. No se puede emparrandarnos en la cuestión solo electoral, porque al propio tiempo hay otras determinaciones de la realidad, como la enorme crisis social, el estallido del aparato productivo y del aparato económico, monetario, financiero, etcétera, y al propio tiempo el tema geopolítico. ¿Estamos o no estamos por la injerencia de países amigos y aliados del pueblo venezolano en su lucha contra esta tiranía terrorista? Miren, mis amigos, hay que ir precisando porque requerimos, al tener una visión global, se dijera pretenciosamente holística, una visión del sistema de problemas, una visión sistémica de los problemas, es decir, cómo se combinan y se entrelazan y cómo debemos tener una respuesta de consignas jerarquizadas que den respuesta a cada uno de esos aspectos de la realidad, que son nuestras necesidades de que se aclare políticamente dónde estamos, para dónde queremos ir. Y el que quiera aprender política tiene que tener la paciencia de saber combinar problemas. Si no combinan, entonces se van para la visión unilateral, se van para lo que podríamos denominar en filosofía el monismo. Aquella persona que solo entienda que el problema es estrictamente originado en una cosa y que debe respondérsele de una manera para obtener un resultado,
Bueno, sencillamente no entiende lo plural que es la realidad, lo dialéctica, lo lleno de contradicciones, antagonismos, de realidades finitas. No es un solo enfoque que nos da, ¿cómo se llama?, a partir de un elemento toda la comprensión. No, son muchos elementos que hay que combinar en una visión de conjunto, plural. En eso era que consistía el principio del simploque platónico. El que pretenda comprender la realidad a partir de no poner ningún acontecimiento como eje, entonces no puede entender nada, porque si usted no pone nada para ser comprendido, pues nada entiende, nada puede relacionarse. Si nada está relacionado con nada, pues no hay conocimiento, no hay teoría del conocimiento posible. Pero también es el error contrario el que tiende a cometerse. Todo está relacionado con todo. Si todo está relacionado con todo, tampoco hay comprensión. El sínclope platónico, simploque, consiste, simploque de griego traduce entretejimiento, es decir, que una, varias o muchas realidades están combinadas con muchas otras, y es la comprensión de muchas de esas realidades de las que uno puede obtener una comprensión común si sabe cómo combinarlas y sabe cómo procesar una teoría del conocimiento donde cada parcialidad conserva, sin embargo, una interconexión, pero no todas las realidades. A ver, Filipinas tuvo un tifón, un huracán allá hace 8 días, vamos a suponer. Eso no tiene nada que ver con la situación venezolana. El deshielo polar no tiene nada que ver. Ningún desarrollo específico de la medicina, o qué sé yo, o algunas protestas que haya hecho una tribu africana ofendida por alguna trapisonda colonial de no sé qué país europeo, no tiene que ver con la situación venezolana. Pero sí tiene que ver con la situación venezolana lo que determina el Departamento de Estado, lo que determine la CIA y la comunidad de inteligencia de, ¿cómo se llama?, el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, el Senado norteamericano, Santos, el Congreso colombiano, la política de Macri en Argentina, la política de Turquía hacia el Medio Oriente y sus oposiciones con el escenario de apoyo de Turquía al islamismo militante cada vez mayor, la visita entonces de Maduro a Turquía para ver qué platica le sueltan o qué rochela arma con los terroristas islámicos por la vía de Turquía también. ¿Tiene algo que ver el islamismo? Sí, bueno, Maduro dice que hay que meterse islámico, entonces tenemos que tener una visión también sobre el tema del islamismo radical. Pero ¿y Castro? Pues sobre todo Castro es parte de nuestro problema. ¿Y quién más? Bueno, la socialdemocracia europea, que anda tratando de salvarle el rabo a Maduro por la vía de la negociación. Sí, en Dominicana, y algunos países van allí, entonces esas negociaciones sí nos interesan. ¿Quiénes son sus participantes? ¿Estados Unidos? No está en contra, y también está en contra el de la OEA, el señor Almagro. Entonces nos interesa Almagro para entender cuál es nuestra realidad, nos interesa el conjunto de fuerzas españolas. Pero mientras no se ponga el gobierno Rajoy y toda la socialdemocracia alrededor de una negociación que debe hacerse inevitable como camino a superar la dictadura en Venezuela, vaina. Cuando empiezan a hablar de negociaciones en nuestro nombre, entonces nos interesa tenerlas como parte constituyente de la pluralidad de nuestra realidad, que tiene su componentes en cada arista, en cada segmento de esa realidad, y que combinados constituyen un escenario, un simploque, es decir, un entretejido de nuestra visión de la realidad. Amigos, el secreto de una comprensión política de los acontecimientos es efectivamente combinar esos fenómenos. Pero también hay los elementos históricos. Nosotros no podemos ignorar que estamos en medio de un escenario
histórico concreto que tiene una, ¿cómo se llama? Una condensación de un proceso histórico, es decir, nuestro momento actual, nuestra coyuntura histórico-política venezolana viene de una historia anterior, de América Latina, del área del Caribe, de nuestras relaciones con Colombia, de la interferencia de Estados Unidos en esta área y a nivel mundial, que también nos afecta porque es la potencia eje de la política mundial. Nos interesa entonces de qué manera Estados Unidos se relaciona con nosotros. Es historia comparada, entonces tenemos que saber combinar elementos de historia comparada y sobre todo con nuestra propia historia. Nosotros somos, no prisioneros, pero estamos determinados por un historial de nuestra propia república. ¿Cómo terminaron las dictaduras? ¿Qué se hizo en otros escenarios? ¿De dónde viene? ¿Qué era la Cuarta República famosa? ¿Cómo se llegó a la Quinta? ¿Cuáles grupos guisadores de la Cuarta constituyeron los grupos guisadores y macabros beneficiarios del Cadivi? ¿No serán los mismos del Recadi? A lo mejor no son todos, pero muchos son los mismos que usufructuaron los cambios diferenciales en la divisa. La casta de malandretes que dirige el Estado en las Fuerzas Armadas, ¿son los mismos de siempre? No, no son los mismos, pero son hijos de aquello, derivados de aquello, filiales histórico-culturales de la vieja cultura militar corrupta de la Cuarta, donde ya había un desparramadero de corruptos en las élites militares, por supuesto, no al nivel de estos desalmados, digamos, narcosoleados o tránsfugas de toda virtud y que fueron a parar a lo más diabólico que puede imaginarse como fuente de acumulación, como el contrabando, por ejemplo, de extracción, y de extracción nada más y nada menos que de alimentos. Llevan los alimentos del país de contrabando, chicos. Con galones militares los sacan del país, chicos. Entonces, la corrupción que tiene su historia en los altos estamentos de la Guardia y del propio Ejército, bueno, sencillamente tiene ahora unos ribetes sinceramente obscenos, y como tal debe ser entonces comprendido como un problema histórico-social de las élites venezolanas, que no solo son malandrines en lo militar, sino que son malandrotes en la parte del origen civil, de esas coyundas, de esas cúpulas, de esas camarillas de corruptos. ¿Y qué son? ¿Qué tienen en común la actual coyunda, la actual aristocracia de partido corrupto del PSV con las otras élites del pasado? Bueno, mis amigos, que esto es el sistema de partidos que reservó siempre para una fracción de la población civil la capacidad de meter la mano en el presupuesto del país y robar. Hasta la comida de los niños, los comedores escolares se la roban, chicos. Entonces, alguien que quiere volver solo a la cuestión electoral dice: el Grupo de Lima condena la cosa. Sí, pues el Grupo de Lima es ya parte de lo que le estoy explicando, que es una de esas determinantes de la situación internacional que quiere venir en nuestro auxilio, y la única manera que tiene de auxiliarnos el Grupo de Lima es: echen a patadas esa dictadura, no le acepten esas elecciones que solo son vuestra ruina. Pero Enrique Capriles, hasta el Guevarita, creo también ya, desde la única vez que ha hablado en 2 meses que tiene allí en la embajada esa es: cuidado cómo no van a votar. Es Henry Ramos, por supuesto, el adalid fundamental de las elecciones, con Vladimir a la una como gran megáfono. Pero no se olviden, Julio Borges, que está calladito, debe ser el que arma la vaina, y el otro, el Falsón, ya es candidato, y hasta figuras de cuarto orden como Claudio Fermín, ya él cree llegada la hora, pues, de ser el candidato. Bueno, mis amigos, estamos en la hora de la estupidez colectiva para esa aristocracia de estado de partidos, que tiene su origen
en la Cuarta, muchos de ellos, y que se nutrieron con la aristocracia partidista de la Quinta República chavista, y todos en común comulgan, ejecutan la política de los guisadores de los grupos económicos de la Cuarta y de la Quinta. Porque grupos económicos de la Cuarta sobrevivieron, no solo sobrevivieron, nos trajeron la Quinta. ¿Verdad que sí, Cisneros? Tú eres el autor, chico, tú, Cisneros, de esta torta que padecemos los venezolanos. Y hay quien crea que Cisneros tiene una gran autoridad política para seguir opinando. Y que se va a Washington, tiene 30 años yendo a Washington a ver cómo urde, a ver cómo arma, y banqueros prófugos, que no son de, digamos, de la aquiescencia del chavismo, desde Miami, arman también, componendas para ver cómo Trump les para a ellos, agentes de Washington, jerarcas de muchos años, politiqueros de oficio, que arman lobby y el lobby y el lobby, desde Washington siempre para ser oídos, y acá a Miami llegan como ondas de choque de toda esa parafernalia del lobby que arman en Washington o en Madrid, para entonces venir y tratar de embaucar la migración venezolana. Mientras tanto, el tal Carratú, el tal Franceschi, el tal... No, eso hay que borrarlos. Hay que borrarlo. El Johan Peña, hay que borrarlo. No se le puede dar chance en ningún lado. ¿Por qué? Bueno, porque decimos las verdades amargas que nadie quiere oír. Hay que tratar de conservar la voz de Kiko de cualquier manera, y de los amigos de Kiko, de los amigos de Capri, de los amigos de Leopoldito. Pero bueno, mis amigos, ¿cómo es la historia esta? Esto es una parranda de cómplices con la Cuarta y con el segmento de la Cuarta que nos trajo la Quinta.